Cuando estaba comenzando con este canal, uno de los primeros videos que te subí fue el titulado Kapap, el origen del Krav Maga. En él te expliqué todo sobre el Kapap israelí. Te dije en ese video que los orígenes del Kapap se remontan a la unidad Palamach, primera unidad de las fuerzas especiales israelíes creadas el 14 de mayo del año 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Te expliqué que la formación que recibieron los integrantes de esa unidad se denominó Kapap, que es un término acrónimo de Krav Panim el Panim, o por su traducción lucha cuerpo a cuerpo. Pero te dije que en ese entonces el Kapap no era un arte marcial, sino el conjunto de entrenamiento militar en diferentes técnicas de combate, como por ejemplo tiro, comunicaciones, supervivencia, primeros auxilios, lucha cuerpo a cuerpo, entre tantas otras. Es decir, que el término Kapap engloba a todo un sistema y metodología de entrenamiento. Al final de este video te voy a dejar en los videos sugeridos para que lo mires si es que aún no lo viste y conozcas la rica historia del Kapap como antecesor del Krav Maga. Hablando de Kapap, en lo que se refiere a la lucha cuerpo a cuerpo, el entrenamiento se basaba en una combinación de técnicas extraídas de sistemas occidentales como por ejemplo el boxeo, la lucha grecorromana, con entrenamientos en armas como los cuchillos, los bastones cortos, el bastón largo y una infinidad de artes marciales orientales compiladas en el método. En la década de 1970 se perfeccionó el sistema de lucha cuerpo a cuerpo que contenía el Kapap y se le denominó Lochama Sajira o Lotar a secas, cuya traducción sería algo así como micro lucha. Ya en la década de 1980, para extender el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo a las unidades militares regulares y unificar doctrinas, se sistematizó la enseñanza del Krav Maga. Aún así, las unidades de las fuerzas especiales continuaron utilizando el Kapap Lotar. Entre las unidades que continuaron utilizando el Kapap está la famosa unidad antiterrorista de élite Shamam, que suministró la información de los casos de estudios a los cuales se basó la investigación que permitió el desarrollo moderno del Kapap. Uno de los tantos instructores destacados del método Kapap que luego derivara en Krav Maga fue el conocido maestro Imi Lichtenfeld. En la mayoría de los foros de internet aparece Imi Lichtenfeld como el hombre que creó y fundó el Krav Maga. Sin embargo, los registros israelíes nos muestran algunos datos diferentes. No te voy a dar muchos detalles aquí porque todos esos detalles los vas a encontrar justamente en el video que te voy a dejar al final de estos en los sugeridos. Sin embargo, lo que sí te puedo adelantar es que Imi fue uno de los instructores más destacados que hubo en aquellos tiempos. Además, sus aportes fueron de gran relevancia para la formación de la sintetización del Krav Maga. Sin embargo, él fue uno más de los tantos instructores y parte de los creadores. De hecho, Imi Lichtenfeld llegó a Israel en el año 1942 y fue reclutado en el Palamach, a una organización en la que en gran medida ya tenían un método de entrenamiento formalizado con un plan de estudio definido en las diversas disciplinas de combate mano a mano. El entrenamiento en el Krav Maga es distinto al de las artes marciales tradicionales de Oriente y sus objetivos también lo son. Por lo tanto hay que revisar conceptos, técnicas, métodos de entrenamiento y por supuesto la historia de este sistema de autodefensa proveniente de Oriente Medio. Década de 1940, guerra, violencia, muerte. Era urgente el surgimiento de un medio de mantenerse vivo. Los más fuertes, con un poco de suerte, sobrevivirían, los otros no. Y fue a partir de esta necesidad de lucha por la vida de que un hombre, Imi Lichtenfeld, a partir de sus conocimientos militares en Kapap, creó un método para civiles que tendría como objetivo ayudarlos a sobrevivir en medio de este horror. Imi Lichtenfeld entendió que muchas de las técnicas de Krav Maga para militares tenían por medio el uso de algunos elementos de artillería militar, por lo que no resultaban funcionales para una persona de a pie, o sea, para un civil. Con esta conclusión, sintetizó un método proveniente del Krav Maga para militares
que solamente utilice las armas naturales del cuerpo humano. Sintetizó entonces un conjunto de técnicas que serían eficientes para cualquiera, independientemente de la fuerza, la preparación física, la edad o el sexo. Como ya vimos hasta aquí entonces, el Krav Maga es conocido mundialmente por ser el sistema oficial de defensa israelí. Sus fuerzas de seguridad nacional, ejército, policía y servicio secreto, el Mossad, están entrenadas con esta modalidad. Krav Maga se traduce literalmente como combate de contacto. Es un sistema de autoprotección o defensa personal que basa su filosofía en la frase: la mejor defensa es el ataque. Se pueden observar varios movimientos originales de otras modalidades de artes marciales y estilos de combate. Es así como podrás notar influencias del jiu-jitsu, del boxeo, del kickboxing francés o sabat, del muay thai, de la esgrima filipina, del wing chun, del judo, de la lucha libre, del wrestling o del grappling. Además de Israel, existen muchas otras organizaciones militares y paramilitares del mundo que han adoptado el Krav Maga como sistema de autoprotección, pero cabe destacar que es el denominado Krav Maga operativo. El Krav Maga operativo está dirigido a cuerpos de seguridad y guardaespaldas, ya que su método de aprendizaje es más corto, porque se enfoca en técnicas más eficaces de este sistema sintetizado. No quiere decir que los civiles no puedan aprenderlo. Es bueno mencionar que por lo general el Krav Maga no es considerado un deporte, por lo tanto no existen cinturones ni grados. Los alumnos van progresando a medida que aprenden técnicas que abarcan puños, lances, patadas, agarres, inmovilizaciones, lucha en el suelo, caída y defensa contra armas. No obstante, hay una tendencia del Krav Maga contextualizada en el deporte, que incluso está agrupada en una federación internacional. En este caso, sí hay grados, uso de cinturones de colores y parches que se otorgan de acuerdo al nivel del alumno. Al obtener las destrezas y habilidades necesarias portando la debida protección, el aprendiz ingresa al nivel de pelea mano a mano, que le permitirá poner en práctica en situaciones en caliente las técnicas que ha aprendido. De esa forma, conseguirá perfeccionarlas. Como ya vimos, el Krav Maga operativo no es un deporte, tampoco se le considera un arte marcial, a pesar de que todas sus técnicas provienen de las artes marciales tradicionales y deportes de contacto, y que por supuesto, al ser practicante de artes marciales tradicionales, algunas de sus técnicas seguramente la conoces y las entrenas. Al ser Krav Maga solo un conjunto organizado de técnicas para la defensa, no se le considera un arte marcial. Por tanto, sus técnicas solo se enfocan en preparar a quien la practica para defenderse con éxito en distintas circunstancias y entornos peligrosos. De esta manera, el Krav Maga busca que la víctima del atacante se convierta en atacante. Pasar de la defensa a la ofensiva valiéndose de la reacción y la velocidad. Entre sus técnicas están la prevención, evasión de ataques y escape, realizar lances, saber caer desde cualquier ángulo o posición. La versatilidad y destreza de los movimientos son esenciales en la práctica del Krav Maga. Ataque y contraataque en distintas formas, diferentes distancias ante cualquier objetivo e incluyendo el uso de objetos de uso común con fines defensivos. Defenderse de oponentes desarmados con golpes, patadas, lucha, estrangulamientos y contraatacar a atacantes armados con cuchillos, lanzas, machetes, pistolas, revólveres, fusiles o ametralladoras, dependiendo si el Krav Maga es militar. Otorga al practicante destrezas para enfrentar ataques provenientes de distintas direcciones en diferentes escenarios que pueden ser espacios abiertos o cerrados. El Krav Maga prepara a sus pupilos para defenderse de pie, en el suelo, de espaldas y contra uno o más atacantes. Se puede agregar que las técnicas de Krav Maga deben de contener movimientos basados en instintos naturales. Deben afrontar el peligro inminente. Hay que defenderse y contraatacar en simultáneo. Una buena defensa debe funcionar contra diversos ataques. Igualmente, contempla que cada movimiento del Krav Maga debe complementarse unos a otros independientemente del rival que sea. Otra premisa importante es que las técnicas del Krav Maga deben ser accesibles a personas comunes, no solo atletas. Además, esas técnicas tienen que funcionar desde una posición
de desventaja.